vamos a ver funciones y procedimientos que siempre estuvieron en el código de C Sharp, más que nada, y nunca lo vimos. ¿Sí? Pero lo que se trata de funciones y procedimientos básicamente es de cuando un código es repetitivo, descentralizarlo y tenerlo en un solo lugar, donde ese código es llamado. O sea, si yo tengo un código que siempre lo hago muchas veces, el mismo código, descentralizarlo y ponerlo, o sea, desarmarlo y ponerlo en un solo lugar. ¿Para qué? Para que si el día de mañana ese mismo código, supongamos que yo hago algo, ¿sí? Tres líneas de código, supongamos que la repito en 5 eventos distintos, en 5 clics distintos, yo hago lo mismo. Entonces, de repente, si yo tengo un cambio porque tuve algún error, o simplemente ahora quiero darle más funcionalidad, tengo que hacer 5 veces ese cambio y ver de no tener ningún error. Eso se puede hacer, no está mal. Pero con esto vamos a aprender que lo podemos centralizar en realidad. Yo estoy diciendo malas palabras, pero lo podemos centralizar en un solo lado. ¿Para qué? Si yo tengo un cambio o tengo un error, lo modifico una sola vez y se replica en el resto. De eso se trata funciones y procedimientos, de aprender a que si un código es repetitivo, separarlo y hacer uso de esa función o procedimiento. Ambos son muy parecidos, ¿sí? Ambos son muy parecidos. La función de procedimiento, lo que es el funcionamiento. Lo único que la diferencia es que uno devuelve algo y el otro no, ¿sí? Vamos a ver. Vamos a ver ya el código. Ahí está, empezó ahí la bugueada mágica. Bueno, yo tengo este proyecto vacío, no tiene nada. No voy a mostrar cómo se crea un proyecto, creo que ya a esta altura del año sabemos crear un proyecto. Por lo mínimo. Así que bueno, vamos a hacer algo que sea repetitivo, pero vamos a empezar con algo más sencillo. Sí, vamos a empezar con un simple botón. Un simple botón. Que el texto sea mensaje. ¿Sí? Y el name, o sea, siempre esto es importante, el name, btn mensaje. Vamos a tener un textbox. Vamos a dejarlo por acá. Un textbox. ¿Dónde estás? Acá estás. Un textbox. Ah, no. Pero yo arrastré textbox. ¿Por qué hizo esto? Bueno, vamos a tener un textbox. ¿Sí? Que va a ser txt mensaje. Y vamos a tener un label que sea que diga escriba su mensaje. Bien, lo que voy a hacer es que cuando yo haga clic en el botón aparezca un alert. Nada más. Sencillo. No los corregí todavía, porque los corregí el lunes, que era que tenía libre, que estaba más libre, pero estuve haciendo una cosa para la escuela. Una nueva funcionalidad que creo que la semana que viene se lanza en el sistema de la escuela. Me estuve muy metido en eso. Bueno, hago el clic del botón mensajes, ¿sí? Se hace con doble clic o acá en el rayito, doble clic en clic. Bien. Lo que vamos a hacer es dar un mensaje. Ahora, lo que vamos a ver es, por ejemplo, cómo hacer un procedimiento. Un procedimiento tiene la característica de llamarse, decir void. Void en inglés lo que significa es nulo, vacío. En inglés void significa vacío, ¿sí? O sea, void es igual a vacío o nulo. Void quiere decir que en este caso, al igual que por ejemplo este btn mensaje, ¿sí? Este btn mensaje lo que es en realidad es un procedimiento, porque dice void acá adelante, ¿sí? Public, no se mareen, es otra cosa que lo van a ver el año que viene. Pero void hace referencia a que es vacío o nulo, o sea, que no tiene retorno, no tiene una devolución.
¿sí? En este caso. Y nosotros vamos a crear nuestro propio procedimiento. ¿Cómo se hace? Se escribe void adelante, diciendo que no se va a tener devolución, ¿sí? Los procedimientos no tienen devolución. Vamos a hacer un void que se llame dar mensaje y que recibe como parámetro un string mensaje. ¿Sí? ¿Por qué esto que está acá adentro, ¿sí? Esto que está acá adentro, esto se llama parámetro, ¿sí? Esto que está acá adentro se llama parámetro. Puede haber uno o varios. O ninguno. Puede haber ninguno también. En este caso, por ejemplo, el botón mensajes clic, este procedimiento, tiene como parámetro dos parámetros. Un object sender y un event arg e. O sea, tiene dos parámetros separados por coma. En este caso yo voy a necesitar uno solo. ¿Qué es lo que voy a hacer? Lo que voy a hacer es hacer un messagebox.show, messagebox.show, mensaje. Como mensaje yo para los parámetros tengo que decir qué tipo de variable es, si es un string, un número, qué es, y el nombre que yo le voy a poner a esta variable o a este parámetro. En este caso yo le digo que va a ser un string, un texto, y que se va a llamar mensaje internamente para mí. Vamos a ver cómo lo usamos. ¿Cómo lo usamos? Por ejemplo, acá en btn mensajes.click yo tengo que hacer uso de este procedimiento. ¿Cómo? Pongo el nombre, dar mensaje, ven que ya me ayuda a sellar. Y cuando abro paréntesis ya me da la ayuda y me dice que me está pidiendo un string como parámetro. Entonces, ¿qué string le voy a pasar? Le voy a pasar el string txtmensaje.text. Como esto en realidad es un string, lo que termina haciendo es que el contenido de este mensaje, ¿sí? El contenido de este mensaje, lo que haya en el txt, en el textbox, en su propia text, se termina transformando internamente para nuestro procedimiento dar mensaje, se termina transformando en la variable mensaje, ¿sí? Es decir, este es el envío y así es como lo recibe como mensaje. Y ya dentro de las llaves del dar mensajes o de nuestro procedimiento se trabaja como la variable mensaje, como si fuese una variable normal, ¿sí? Vamos a ver cómo funciona. Probando procedimiento. Toco el mensaje y me sale mi messagebox probando procedimiento, ¿sí? O sea, lo que tiene que tener claro es que uno envía, cuando lo envío, no importa el nombre acá, lo que importa es lo que yo envío acá. Igual si yo acá quiero poner un número, me va a dar error, porque me va a decir que no es concordante enviar un número cuando pide un string. Pero lo importante es entender que lo que yo envíe para nuestro procedimiento se transforma en lo que yo pongo acá. Si yo digo que voy a recibir un string y lo voy a llamar mensaje, internamente se va a llamar mensaje. Después depende qué mensaje yo recibo o qué texto yo recibo, porque yo a este procedimiento, dar mensaje, lo puedo usar varias veces. Por ejemplo, lo puedo usar cuando arranca el programa. Ni bien arranca el programa, yo puedo decir dar mensaje, por ejemplo, bienvenido a mi programa. Fíjense que acá estoy mandando un string de forma literal, o sea, no estoy haciendo una variable y demás, lo mando en forma literal, mando un string. ¿Bien? Y acá me hace messagebox.show mensaje. Vamos a ver, ahora lo ejecuto. Ni bien empieza, me dice bienvenido a mi programa. Y después, bueno, depende del mensaje que yo escriba acá, toco el botón mensaje y me lo reproduce. O sea, son dos veces uso el mismo procedimiento, lo único que en uno mando un mensaje X y en otro mando otro mensaje, ¿sí? Mando dos parámetros distintos. ¿Se entiende cómo funciona esto? Es un poco complejo, pero capaz que lo entendieron bien. Mientras como una P. No, acá, a ver, yo quiero ver. Genial.
Vamos a seguir. Bien. Esto es lo que hicimos para un procedimiento. Como dije, un procedimiento no tiene devolución. No espera una devolución. Por eso se dice void adelante, que significa nulo o vacío, que no hay devolución. Vamos a nuestro diseño a crear otra cosa. Vamos a ponerla acá. Para agrandarlo un poquito. Text. Vamos a ponerle número 1. Vamos a poner a este txt número 1. Y vamos a hacer lo mismo. Un número 2. Número 2. Y acá vamos a poner txt número 2. Bien, vamos a tener otro botón que sea, en este caso vamos a hacer lo más común de hacer, lo más simple de ver. btn sumar y su propiedad text es sumar. Esto no tiene, ¿no? Una línea. No. Bueno, lo que vamos a hacer es hacer el sumar. Vamos a tocar el botón, el evento, y hacer que nos cree nuestro procedimiento de clic. Ahí está, btn sumar. Ahora ya sabemos que esto es un procedimiento, ¿sí? Lo que hace C# es crearnos a nosotros un procedimiento que cuando hago clic hace llamado a ese procedimiento, ¿sí? Y recibe estos dos parámetros, ¿sí? Recordemos que es, por ejemplo, devolución, nombre y parámetros. Los parámetros puede no haber ningún parámetro, ¿sí? A veces hacemos procedimientos que son solo ejecución pero no reciben parámetros. Lo que vamos a hacer es crear un procedimiento, una función, perdón, que devuelva nuestra suma. Si yo digo que va a hacer una suma, ¿qué voy a devolverle? ¿Qué va a devolver el procedimiento? En este caso, void significa que no devuelvo nada. ¿Qué voy a devolver en este caso cuando haga la suma? Yo quiero que devuelva algo. Un int. Muy bien. Si yo digo que voy a hacer una suma, que la voy a devolver a la suma, voy a hacer una función. Vamos a hacer una función. Una función. Las mismas tienen devolución. Es obligatoria la devolución. Entonces, yo voy a devolver un número. Entonces, lo que voy a decir, en vez de void, en vez de decir que no voy a devolver nada, voy a decir que devuelvo un int. Quiere decir que mi función, o lo que yo voy a poner ahora, ¿sí? Hacer suma, por ejemplo. Yo creo una función que va a devolver un número, la voy a hacer, la llamo hacer suma, y voy a recibir como parámetro ¿qué? Dos números. Int n1 e int n2. ¿Ven? Los parámetros son separados por coma. ¿Sí? La coma separa un parámetro de otro. Entonces, hago int hacer suma, recibo el parámetro n1 y n2, no devuelve nada, ¿no? Claro, los que me entregan vacío me estaban haciendo un mensaje de este tema, ¿no? Me hacían un void. No me entregaba el trabajo, me tiraba un void el chabón. Nada, está bien. Recopado. Bueno, int hacer suma, int n1 y n2, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Lo voy a hacer a grosso modo, esto después lo voy a hacer de forma simple. Vamos a hacer una variable int suma que va a ser igual a n1 más n2. Bien, ¿cómo devuelvo? Para devolver, uso la palabra reservada, que es la palabra return, que en inglés obviamente significa devolver. ¿Qué voy a devolver yo? Yo voy a hacer un return, o sea, voy a devolver la variable suma. Hay que ser, claro, hay que hacer un return.
¿Qué es lo que hay que tener claro? Que si yo acá digo que voy a devolver un int, lo que yo devuelvo acá tiene que ser un int. En este caso, suma es una variable numérica, por lo cual yo me veo obligado a devolver un int. Por eso lo puedo hacer. No puedo acá devolver un string si acá estoy diciendo que es un int. Eso va a dar error, de hecho. C# antes de compilarlo nos va a dar error. ¿Sí? ¿Y qué voy a hacer en el botón sumar clic? Bueno, lo que voy a hacer es, primero, tener a n1, que va a ser igual a int.parse txt número 1.text, o sea, esto ya sabemos lo que es, y n2, que es int.parse txt número 2.text. Lo que voy a hacer es, fíjese lo que voy a hacer, voy a hacer un mensaje, voy a usar a dar mensaje, diciendo lo siguiente. Bueno, esto lo voy a hacer después, ahora lo voy a hacer de un solo paso. Int suma igual a hacer suma n1, n2. Bien, digo que en mi variable suma de tipo numérico sea igual a lo que me devuelva la función hacer suma. Como hacer suma también es un número, o sea que al final de cuentas de su procesamiento termina siendo un número, C# entiende que esto, por más que sea una función, va a terminar siendo un número, porque respeta el return. Respeta lo que haga el return. O sea, acá va a llegar el trabajo finalizado. El trabajo que haga hacer suma llega acá, al final. Una vez que hace hacer suma, lo único que queda acá, va a quedar guardado, es el valor. Es lo que haga el return. Por eso yo puedo darle valor a una variable de lo que haga una función. Porque al finalizar, esta función termina siendo un número. Entonces, lo puedo poner dentro de una variable que sea un número. Vamos a hacer un message box. No. Vamos a usar nuestro dar mensaje, nuestro procedimiento que diga la suma es y concatenamos suma. Vamos a ver si funciona. Voy a sacar esto para que va a ser molesto. Vamos a ver si funciona. Vamos a sumar que yo 24 más 5. Sumar. La suma es 29. ¿Ven? La suma es 29. ¿Qué hace? Hace la suma en una variable suma, llama la función hacer suma n1 y n2, y como hacer suma hace una devolución de n1 más n2, lo que termina haciendo es teniendo ese valor y lo muestro con mi procedimiento dar mensaje. No le busquen el sentido en este momento, porque no tiene sentido hacer esto cuando lo puedo hacer directamente yo n1 más n2. No tiene un gran sentido, ¿sí? Esto es a modo de ejemplo para aprender cómo es la unidad mínima. Pero esto en realidad tiene mucha funcionalidad a futuro, ¿sí? Esto tiene mucha funcionalidad a futuro. ¿Se entiende la diferencia entre función y procedimiento? ¿Se entiende todo? ¿Me entendieron bien? Bárbaro. Sí, la idea, esto es muy útil. Por ejemplo, en el trabajo anterior creo que el tema de renovar la matriz, del Data Grid View, que hacen el for de filas columnas, lo hacen 2 veces, por ejemplo, creo. No aviso trabajo, pero seguramente lo hagan 2 veces a eso. Para llenar para llenar el Data Grid View una vez y después cuando tocan el botón y demás. Si eso lo tenemos descentralizado en un void, por ejemplo, que sea que haya un void refrescar o un void, qué sé yo, llenar data grid o como ustedes quieran ponerle a ese void, simplemente harían el llamado de esa línea y les darían la renovación del data grid view. O sea, es para eso donde sirve. Sirve para cuando yo hago algo muy importante muchas veces, lo cual me es mejor descentralizarlo. ¿Para qué? Para que si yo tengo un error o quiero hacerle una mejora o algo, lo hago una vez. No lo tengo que andar haciendo 5 veces y ver, acá también lo dice, allá también lo dice, acá también lo dice. Bueno, porque si no una vez hasta te olvidaste dónde lo modificaste, dónde lo hiciste, vas a tener un código con error. En cambio así, si vos lo descentralizás,
digamos, lo que lográs es que si tiene un error o querés agregar una funcionalidad, simplemente la modificás una vez y se te va a replicar en todos lados. Por si yo de repente, ahora, a esta suma le sumo aparte 25, se va a cambiar en todas las sumas, porque quiero que sea así. Vamos a ver algo importante que tienen tanto las funciones como los procedimientos. ¿Sí? Bien. Algo importante es que el return, lo que haya después del return no se ejecuta. ¿Qué quiere decir? Que si yo acá hago esto, si yo hago esto nunca se va a ejecutar. ¿Por qué? Porque cuando yo hago el return, automáticamente todo lo que está después no se ejecuta. Porque cuando vos estás devolviendo ya el valor, ya la función asume que terminó su trabajo y el resto no importa, hasta ahí llega. Después estas líneas de código, después del return, no se ejecutan. No se ejecutan. ¿Sí? Vamos a ver si funciona o si ya me tira error. No me tiró error. Pero vamos a ver, yo voy a sumar 25 y 5. Sumar. Y dice la suma es 30. Pero en ningún momento me hace message box show hola. ¿Por qué? Porque ya una vez que está el return, lo que está después del return, ahí me tira un warning, es una advertencia. Me dice, se ha detectado código inaccesible. Me tira el error acá abajo. ¿Por qué? Porque quiere decir que nunca, es verdad lo que dice, nunca va a llegar a ejecutarse, ¿sí? Nunca va a llegar a ejecutarse. Espera un segundo. Acá. Entonces todo lo que esté después del return no se ejecuta, ¿sí? No se ejecuta. ¿Sí? ¿Se entiende? Después, otra cosa a tener en cuenta, lo dejo para después subirlo en el ejemplo, ¿sí? Para tenerlo como ejemplo. Otra cosa a tener en cuenta es que puedo tener más de un return. Puedo tener más de un return, ¿sí? Opa, ¿qué pasa? Vamos a cerrar esto. Puedo tener más de un return. ¿Qué quiere decir? Yo puedo tener dos return en una misma función. Supongamos, o vamos a suponer, acá, a insuma, vamos a decir que, por ejemplo, if... ¿Ustedes me mandaron mensaje o...? Ah, no, ok, está bien. If, ¿se escucha? Por la duda. If suma, por ejemplo, mayor a 100, supongamos, si suma es mayor a 100, lo que vamos a decir es que haga, que suma, que devuelva, return suma, más, suma por 2. Porque sí, no tiene un porqué. Esto es a modo de ejemplo, ¿sí? Estamos diciendo que si hago la suma, si la suma es mayor a 100, que devuelva lo que valga suma por 2, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Si se cumple esta condición, este return nunca se ejecuta, pero sí se ejecuta este. Esto a veces es necesario cuando yo de repente tengo un condicionante que depende lo que recibo, lo devuelvo. Esto es importante, ¿sí? Esto se usa mucho también. Yo puedo tener uno o más returns. Depende cuál return se ejecute primero, es el que se respeta. En este caso, si suma es mayor a 100, se respeta este return. Y si suma no es mayor a 100, se ejecuta este return. No hace falta hacer un else. Al menos que tenga algún porqué el else. Pero digamos, si se cumple este if, pasa esto. Y si no se cumple, sigue la línea de códigos y llega a este return. Vamos a ver. Acá. Vamos a hacer. Suma, por ejemplo, 100 más 5 me devuelve 210. Ahora, ¿qué pasa si la suma es menor? Si la suma es menor, si es 80, vamos a hacer 95, la suma es 100, porque 100 no es mayor, es igual. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? 50, por ejemplo, da 55. No lo multiplica por 2, pero si de repente sumo 502 por 5, me hace la multiplicación. ¿Se entiende eso del doble return o de la posibilidad de tener más de un return? ¿De cómo funciona?
Vamos, todavía, pero ¿cómo estamos todos? Sí, señor, sí, sí. Hoy me voy contento, parece que entienden. Esa, bueno. Lo último del return, de esto de funciones, ya está, yo puedo tener más de un return. En los message box, ¿sí? En los procedimientos, perdón. En los procedimientos, si bien no hay una devolución, yo puedo usar un return vacío, un return que no haga nada. Pero ¿para qué sirve? Sirve el return en los procedimientos para, si quiero, por ejemplo, un caso como el anterior, cortar es la acto del sapito. Si, por ejemplo, quiero cortar la función del procedimiento, cortarlo en algún lado, yo puedo usar un return. En vez de andar con if, else y demás, yo puedo cortar con un return. Por ejemplo, vamos a decir que if, por ejemplo, mensaje, el mensaje punto length, o sea, si el tamaño de mensaje en letras, supongamos, mando David tiene 5 letras, eso me volvería 5, me diría que mensaje o este texto tiene 5 letras. Si es menor, si este mensaje es menor a 5, que aparezca un message box que diga el mensaje es muy corto. Y que acá, ¿qué pasa? En vez de hacer un if else, lo que yo hago acá directamente lo corto. Llamo return. ¿Qué quiere decir? Que si el tamaño del mensaje es menor a 5, aparece este mensaje en pantalla y hace un return. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo hago este return, como fíjese que no le pongo nada, no hago una devolución de algo, sino que técnicamente estoy devolviendo vacío, cumplo el principio este de que es vacío, estoy devolviendo vacío, quiere decir que no devuelvo nada, quiere decir que lo que esté después de este return no se ejecuta. No, o sea, nunca se va a ejecutar esta línea de código. Vamos a ver. Acá, por ejemplo, escribo, hola, ¿todo bien? Es mayor que 5, me aparece el mensaje mayor a 5. Ahora, si escribo solamente hola, que es 4, o sea que es menor a 5, el mensaje es muy corto. Toco aceptar y el otro message box nunca se ejecuta porque al estar el return corta el código ahí y no continúa. ¿Se entiende? Ya la conocían a esto, lo habían visto, o sea, lo habían por ahí chusmeado alguna vez, algo. Vos sí. Me di cuenta porque dijiste return. Chistes de programadores. Nadie los entiende, solo nosotros.